Mejores frases de personas millonarias. Cada vez que tomas una decisión difícil pero correcta, te vuelves más valiente. Y cada vez que optas por la elección más sencilla, aunque sea incorrecta, te vuelves más cobarde. Si eres un director, estas elecciones generarán una compañía valiente o miedosa. Te doy una cordial bienvenida a este canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Mejores frases de personas millonarias. La gente pobre tiene una televisión grande. La gente rica tiene una gran librería. No compito con nadie más que conmigo mismo. Mi objetivo es mejorarme continuamente. Cuando me hice cargo de Louis Vuitton, todos dijeron, ya es tan grande esa compañía. ¿Qué más puede hacer? Y desde entonces hemos multiplicado ese éxito por 10. Necesitas un castillo que tenga una ventaja competitiva duradera. Un castillo que tenga un foso alrededor y se requiere de varios aspectos para tener el mejor foso, como producir muy poco gasto. Pero a veces el foso es tener más talento. Cada vez que tomas una decisión difícil pero correcta, te vuelves más valiente. Y cada vez que optas por la elección más sencilla, aunque sea incorrecta, te vuelves más cobarde. Si eres un director, estas elecciones generarán una compañía valiente o miedosa. Siempre hice cosas para las que no estaba completamente preparada. Creo que así es como se crece. Cuando llega el momento en el que dices, wow, no estoy muy segura de cómo hacer esto, y te esfuerzas por lograrlo, es cuando tienes los grandes avances. Si haces todo lo que hacen los demás en los negocios, vas a perder. La única manera de estar realmente adelante es ser diferente. Yo no necesito consultores. Van a conocer mejor nuestro negocio unas personas que no lo viven día a día como nosotros. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. El espíritu emprendedor prospera cuando es fácil probar muchísimas ideas diferentes. Facebook no fue el primer proyecto que desarrollé. Los grandes líderes se esfuerzan por aumentar la autoestima de su personal. Cuando las personas creen en sí mismas, es asombroso lo que pueden lograr. Mi experiencia es que cuando la gente intenta hacer cosas ambiciosas, se preocupa de fracasar cuando comienza. Pero todas las cosas interesantes que se logran son las que consiguen un gran valor agregado. Siento que hay una angustia existencial entre la gente joven. Yo no tuve eso. Ellos ven enormes montañas mientras yo veía una pequeña colina que debía escalar. El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. El optimismo es negativo. Solo hay un único jefe, el cliente. Es capaz de despedir a todo el personal de la empresa, desde el más alto cargo hasta el último de la fila, solo con gastarse su dinero en otra parte. Si no sales de la caja en la que has sido criado, no entenderás cuánto más grande es el mundo. Los ganadores no tienen miedo de perder, los perdedores sí. El fracaso forma parte del proceso del éxito. La gente que evita el fracaso también evita el éxito. Deja de comprar cosas que no necesitas para impresionar a personas que no le importas. Pienso en mis negocios e inversiones como extensiones de mi familia. En tiempos de desesperación, puedes creerle al cínico que te dice que una persona no puede hacer la diferencia. Y hay momentos en los que puede ser difícil ver tu propio impacto. Te ruego que recuerdes que es imposible conocer siempre los resultados finales de nuestros esfuerzos. Fui criada para creer que la excelencia es la mejor forma de disuadir al racismo y al sexismo. Una marca para una empresa es como una reputación para una persona. Ganas reputación intentando hacer bien cosas difíciles. No basta con hacer productos buenos, tienes que hacer que la gente se entere de lo que estás haciendo. El tiempo es tu recurso más importante.
Puedes hacer mucho en 10 minutos. Una vez que se han ido, se van para siempre. Son nuestras elecciones las que muestran lo que realmente somos, mucho más que nuestras habilidades. Le dije a mi hijo, no tienes que estar en el top 3 de tu clase. Ser parte del promedio está bien, siempre y cuando tus notas no sean malas. Solo este tipo de personas tienen tiempo para aprender otras habilidades. Es aritméticamente simple. Tus ingresos solo pueden crecer en la medida que lo haces tú. No te dejes intimidar por lo que no sabes. La ignorancia puede ser tu mayor fortaleza y la llave para hacer las cosas de manera diferente a los demás. Creo que es posible para la gente normal elegir ser extraordinaria. Antes de que puedas convertirte en millonario, debes aprender a pensar como uno. Debes aprender a motivarte para contrarrestar el miedo con valentía. ¿Qué te impide ser rico? En la mayoría de las cosas es simplemente una falta de creencia. Para hacerse rico, debes creer que puedes hacerlo y debes tomar las acciones necesarias para alcanzar tu meta. La intrepidez es como un músculo. Sé por mi propia vida que cuanto más lo hago, más natural se vuelve no dejar que mis miedos me dominen. Me niego a sentirme culpable. Me siento culpable por demasiado en mi vida, pero no por el dinero. Pasé por periodos en los que no tenía nada, así que alguien de mi familia tiene que llegar a ser rico. Lo que hagas, hazlo tan bien que ellos quieran verlo otra vez y traer a sus amigos. Un presupuesto le dice a tu dinero a dónde ir, en lugar de preguntarte a dónde fue. No participes en juegos que no entiendes, aunque veas a mucha gente haciendo dinero con ellos. Si mantienes tus ojos en el beneficio, escatimarás en el producto, pero si te centras en hacer grandes productos, llegarán los beneficios. Cuando miras a los multimillonarios, muchos de ellos comparten una característica. No nacieron multimillonarios. Toma en serio las críticas, pero no personalmente. Si hay verdad o mérito en la crítica, intenta aprender de ella. De lo contrario, deja que te resbale. La habilidad de tratar con la gente es una mercancía tan comprobable como el azúcar o el café, y pagaré más por esa habilidad que por cualquier otro trabajo el sol. Ser emprendedor no se trata realmente de iniciar un negocio. Es una forma de mirar el mundo, ver oportunidades donde otros ven obstáculos, arriesgarse cuando otros se refugian. El liderazgo es hacer mejor a los demás gracias a tu presencia y dejar el impacto en ellos durante tu ausencia. Tanto si piensas que puedes hacer algo como si piensas que no puedes hacer nada, tienes razón. Siento que en un mundo donde todos tratamos de buscar nuestro lugar y nuestro propósito, nuestras pasiones son una de nuestras más obvias guías. La fortuna favorece a los audaces y nunca sabrás de lo que eres capaz si no lo intentas. Cuando entras a competir en un mercado que ya está siendo explotado, debes asegurarte de que tu producto no solo sea un poco mejor que el de la competencia, sino mucho mejor. Mi consejo para un emprendedor que acaba de empezar es diferenciarse. ¿Por qué eres diferente? ¿Qué tiene de importante? ¿Por qué el cliente te necesita? No importa el talento o los esfuerzos. Hay cosas que llevan tiempo. No puedes producir un bebé en un mes dejando embarazadas a 9 mujeres. Cada persona nace con un gran propósito en la vida. Las cosas que no imaginamos y aquellas para las que ni siquiera sabíamos que estábamos preparados llegan a nuestra vida todo el tiempo. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.